te doctor. escuchamos. Sí, doctor. Al fin, ¿no? Aguántenme porque hay otros compañeros que quieren entrar y hay que darles acceso, ¿sale? Ok, ya estamos prácticamente casi todos, ¿sale? Nada más déjenme que entre Diego, ¿sale? Entonces, ¿qué pasa? Nuestra temperatura van a haber alteraciones, pero desafortunadamente también la falta de esa agua va a afectar a quién, a nuestro sistema cardiovascular y al respiratorio. Y desgraciadamente, cuando ya llegamos nosotros a este nivel, vamos a ver que nuestra capacidad física y mental se encuentra alterada, ¿sale? Entonces ya no vamos a poder tener la posibilidad de reaccionar tan apropiadamente como normalmente reaccionamos, vamos a sentirnos muy mal, ¿ok? Normalmente tenemos la costumbre cuando no hemos consumido agua o en el caso de algún paciente que nosotros notamos que le falta líquido, decimos, es que el paciente está deshidratado. O luego decimos, es que estoy deshidratado y tengo que tomar agua o tengo que... No, que no se utilice de pretexto para otras bebidas. Estamos hablando de agua. Y realmente el término deshidratado no es el 100% correcto, pero es el que se utiliza, se ha adoptado y como consecuencia se convierte en correcto. El término deshidratado es prácticamente pues sin agua. El término apropiado es hipohidratación, ¿sale? Hipo, ¿qué significa? Menor, bajo. Hidratación, estamos hablando en relación a agua. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Dime, Jimena. Sí, Sí, doctor. Doctor, una pregunta. Me No acuerdo que estoy. Ándale, por favor. Claro que sí, dime. En la prepa me acuerdo que me habían enseñado sobre la hipohidratación, también sobre con algunos otros químicos, pero ¿cómo se llamaba cuando tienes más agua de lo que necesitas en tu cuerpo? Híjole, no me hagas esa pregunta tan fea. Ay, es que no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Sabes por qué? No me Yo acuerdo cómo se siempre, llamaba. mira, no, sí, claro, claro que te voy a contestar, pero mira, te voy a decir por qué. Es algo que a mí no me gusta. Es cuando yo digo que inundamos a la persona, ¿sí me explico? Y Sí, eso no, normalmente, que eso no ocurre porque en los hospitales se llevan a cabo protocolos muy rigurosos en el sentido de que al paciente se le controla qué cantidad de líquido está incorporándose al cuerpo. Esos son reglas, pero bien estrictas, ¿sale? ¿De qué cantidad le estás administrando? Pero cantidad correcta, ¿eh? Son 50 mililitros, son 200 mililitros, son 2000 mililitros, o sea, tiene que ser correcto, ¿sale? Pero a su vez también se le está midiendo qué cantidad de agua está perdiendo. Entonces, si nosotros, ya vimos que, bueno, ahorita lo vamos a volver a ver también, no me quiero adelantar, que el agua pues, está en estado gaseoso, líquido y sólido, ¿ok? Normalmente decimos, bueno, pues si se va a determinar la cantidad de líquido que pierde el paciente midiéndole la cantidad de orina. Y pues no, porque entonces podemos caer en la siguiente situación, si nada más medimos la orina, que entonces medimos la orina y la cantidad de líquido que le suministramos y vamos a ver que la orina es menos que lo que les hemos suministrado. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos. ¿Por qué razón? Porque hay una ecuación también es lo que comúnmente le llaman fórmula, para calcular lo que le llaman en español pérdidas insensibles. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo estoy ahorita transpirando, pues estoy perdiendo líquido. Si estoy hablando, al momento de hablar también estoy perdiendo agua. ¿Sí me explicó? Entonces, y en las heces también va agua. Entonces, tiene que hacerse ese cálculo para determinar que esto es así, ¿sale? Y entonces, es correcto lo que tú me preguntas, Jimena, regresando a si es hipohidratación, significa que es menos. Hipo, y eso, apréndanse bien esta palabra, porque el prefijo hipo porque lo van a necesitar, y se utiliza en muchísimas cosas en la medicina. Y el contrario de hipo, que sería por arriba, o sea, que sería mucho,
se dice hiper, ¿sale? Aquí en este caso, pues no vamos a entrar a que va a estar una persona como hiperhidratada, ¿ok? Por ejemplo, ahorita se me ocurre, si una persona consume sal de más de la normal, ¿qué va a ocurrir? Va a tener sed. Y eso es lo que pasa. No sé si ustedes se han dado cuenta que en algún lugar van y comen algo y les da mucha sed. ¿Por qué? Porque le pusieron mucha sal a esos alimentos. Y entonces el organismo va a retener líquido, ¿ok? Y el mismo organismo se va a encargar, aguántame Krishna, el mismo organismo se va a encargar de qué? De eliminar esa agua. Nos va a hacer que vayamos a orinar más frecuentemente, ¿ok? Aguántame Krishna, ¿sí fui claro, Jimena? Sí, doctor, muchas ¿Y gracias. a todos los demás les fue claro? Sí, doctor, Sí, Sí, gracias. sí, doctor. doctor. No pregunten, por favor. Sí, doctor. Bien, Krishna, dime. Bueno, mi duda es, entonces, las personas que le ponen sal a un vasito de agua, ¿eso es bueno o es malo? No entendí qué es. Es que no te escuché bien qué me dijiste. ¿Me puedes volver a decir claramente cómo? Sí, digo que hay personas que le ponen como que una pizquita de sal al agua. ¿Eso es como bueno o...? No te preocupes. Ahora, por favor, siempre va a ser, aguántame, Falcón, no bajes la mano. Eres estrella, perdón. Este, por favor, tengan mucho cuidado porque ¿qué cosa es una pizquita? ¿Sí me explicó? Ustedes pueden meterse a YouTube a ver algunas recetas de cocina y te dicen, hay que ponerle una pizca de sal. Híjole, y vean ustedes que es muchísima sal. ¿Sale? Es importante la cantidad. Si, por ejemplo, alguien quiere tomar agua y le pone un poquito de sal, pero estoy diciendo muy poco, vaya, no una cucharada, no pasa nada. El problema es que le eches mucho. ¿Y por qué me referí hace un momento a la cuestión de la cocina, la comida? Porque hay en algunos restaurantes o en algunos lugares donde se prepara comida que tienen la tendencia la gente a ponerle mucha, que cuando la están preparando, mucha sal. ¿Saben qué función tiene la sal en el alimento? Se encarga de resaltar el sabor nada más. Pero no es necesario que le pongan muchísima sal, como tampoco es correcto o necesario que le pongan 4 cucharadas de azúcar a una taza de café. ¿Sale? Entonces, entonces no pasa nada. El problema es eso. Y hay que tener también cuidado, por ejemplo, en pacientes que padecen de hipertensión, de que se les tiene que limitar alimentos procesados. ¿Por qué? Porque si ustedes compran un queso, jamones, digamos embutidos y enlatados, esos contienen mucha sal, ¿de acuerdo? Por eso es que ahora la Secretaría de Salud ha establecido esta ley de que los productos deben de tener sellos, que dice exceso de sodio, exceso de calorías, exceso de grasas, etcétera, etcétera. ¿Fui claro? Sí, Sí. Sí, Ok. sí, doctor. doctor. Sí, A doctor. ver, Sí, doc. Dime, Estrella. Hola. Eh, Hola. bueno, es que mi duda es, entonces, ¿qué pasa cuando tomamos mucha agua y sentimos como que el estómago que es como un garrafoncito, así que hasta escuchamos el agua? Ah, ya. Que hasta se oye así como, sí lo dijiste correcto, como un garrafoncito, así como que, como cuando, Como que se mueve, ¿no? sí, como que cuando fluye agua y lleva aire, como que se oye como las burbujas, ¿no? Ajá, sí. Bueno, es porque tenemos el estómago vacío y tenemos aire en el estómago, ¿sale? Entonces, y normalmente eso va a ir, el estómago se va a ir encargando de ir mandando esa agua hacia los intestinos para que sea tomada, incorporada al cuerpo, y el aire, por lo general, también lo tenemos que expulsar, ¿sale? Ah, ok, ok. Y eso lo vas a encontrar luego en niños, ¿no? Que dices, oye, no tomes tantísima agua porque que fue tanta que luego sí se oye ese ruido, ¿sale? ¿Ok? Pero no es algo grave, que Ah, digamos. ok, gracias. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, 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 doctor. sí, vamos sí, bien. doctor. Ok. Sí, doctor.
Vamos a la siguiente diapositiva, que ya lo vimos esto en clase. ¿Cuál es su composición del agua? Quedamos que son 2 hidrógenos y un oxígeno, ¿ok? Y quedamos que este es el oxígeno y estos son los hidrógenos. ¿Cuál fue ¿Cuántos grados mide este ángulo que damos? 104.5. 104.5. Y que yo les dije que si decían que siento qué, que les di 2 valores. 104 y 105. O sea, que les dije, no, los voy a aceptar como correctos. Si nos vamos a poner más exquisitos, esta sería 45, pero se redondea a 5, ¿sale? Y como se los dije yo a ustedes hace un momento, el agua vamos a encontrarla en sus 3 estados, que son gaseoso, líquido y sólido. Es increíble, y de veras créanme lo que es lo correcto, que aquí en el lugar donde están ustedes, por ejemplo, ahorita en ese espacio, tienen moléculas de agua en el aire, que están en el ambiente, ¿sale? Y tú dices, ¿cómo que cuál agua, no? No la veo. En cambio, si tengo aquí un vaso con agua a un lado de mí, pues esa agua sí la veo, pero está en estado líquido. Y entonces, por ejemplo, cuando les dije hace ratito que cuando uno habla, también está perdiendo uno agua, ¿sale? ¿Por qué? Porque estamos exhalando y sale aire como caliente, ¿sale? Y ahí van moléculas de agua, ¿de acuerdo? Y entonces, esas moléculas de agua van a estarse moviendo. Esas moléculas, ¿a qué me refiero? Las que están constituidas, ojo, el oxígeno y los hidrógenos, que es la molécula de agua, van a estar en movimiento. ¿Cómo vamos nosotros a poder saber que en el ambiente hay agua? Hay un aparato que se llama termohigrómetro. Ese termohigrómetro se va a encargar de decirnos cuál es la temperatura que tenemos en ese lugar, pero también nos va a decir cuál es la humedad relativa, o sea, qué tanta humedad hay en el ambiente. Y entonces, si nosotros estamos ahorita aquí en la Ciudad de México, lógico que hay unos días lluviosos y tenemos como consecuencia mayor humedad en el ambiente. Pero si nosotros nos vamos al mar, a la playa, pues allá hay mayor humedad. Y si nosotros tenemos nuestro cuaderno y estamos, espero que estudiando bioquímica, nos vamos a dar cuenta que nuestras hojas se empiezan a cambiar. ¿En qué sentido? Que ya no van a estar así como totalmente planas, sino empiezan como que a ondularse un poco. ¿Por qué? Porque van captando agua, ¿ok? Y, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, ¿cómo podemos percatarnos? ¿Han ustedes ido a la panadería a comprar pan blanco algún día y que recién acaba de salir? ¿Sale? Me refiero a pan blanco el que quieran, porque hay varios, que el pan vaso, que la telera, el bolillo, etcétera. El que quieran y va saliendo del horno, ¿cómo está? ¿Está crocante, sí o no? Sí. Hasta si lo muerdes como que truena, ¿no? Es a lo Sí, que le llaman truena. crocante o crujiente. Pero si lo dejas en la bolsa que te dieron, y lo compraste en la mañana y en la noche tomas ese pan, ¿cómo va a estar? Como aguado. Ándale, blando, ¿no? O sea, como que ya, como que lo apachurras y ya no se rompe esa superficie, sino Como chicloso. ándale también, esa fue la palabra que estaba yo buscando ahorita, como chicloso, sí que, y luego si lo muerdes es donde lo sientes como más chicloso. ¿A qué se debe eso? A que se incorporó agua al pan y entonces perdió esa cosa, esa característica de que estuviera crocante, ¿ok? Y entonces, por eso es que nosotros vamos a ver, que les digo, cómo podemos nosotros darnos cuenta que hay cierta humedad en el cambio de las cosas, ¿ok? Y otra de las cosas que es bien importante, ustedes dejan un recipiente con agua sobre la mesa en la mañana y tienen medido que tiene determinada cantidad de agua. Y si ustedes llegan en la noche a revisar ese recipiente de agua, se van a dar cuenta que ya no está al mismo nivel que la dejaron, sino como que disminuyó, ¿sí o no es cierto? Sí, doctor. Porque parte de esa agua ha evaporado hacia el ambiente, ¿de acuerdo? Entonces, son características muy importantes.
Entonces, quedamos, es líquido también a temperatura ambiente, pero a temperatura ambiente lo vamos a encontrar gaseoso. ¿Ok? Aunque, ojo, cualquiera de ustedes me podría decir, está usted mal lo que está diciendo. Porque, por ejemplo, en los países nórdicos donde normalmente cae nieve en la época de invierno, pues también hay agua en el ambiente y en la nieve que está en el piso, pues es agua. Pero es impresionante de que a las personas, en lo que son las cejas, la barba, el cabello que queda expuesto, se les van formando unos cristalitos de agua. Es bien interesante, ¿sale? Entonces, esta es agua que está en el ambiente. Y eso se debe, que vamos a ver nosotros ahorita, unas características del agua, que es una palabra que se llama cohesividad, que es lo que nos vamos a enfocar un poquito más adelante. Y también era lo que platicábamos en la clase, que normalmente se lo conoce al agua como que es el solvente universal. Por eso es que yo les pedí a ustedes que revisaran por cuál es la razón para que exista este ángulo entre los dos átomos de hidrógeno. ¿Sale? Pasamos a la siguiente, no vamos a abordar todavía cohesividad, sino vamos a abordar el otro estado de la materia, del agua, que es el hielo. Entonces, en clase mencionamos de que esas moléculas de agua van a estar interactuando entre ellas y más cuando están en el estado de líquido, están en constante movimiento, aunque no lo vemos, y en el hielo no, en el hielo quedan fijas y entonces forman lo que es una red y por eso y es cristalino el hielo, o sea, como si fuera un vidrio. Y esto se debe a que estas moléculas van a estar espaciadas entre ellas, van a estar más espaciadas que cuando las tenemos en agua líquida. Y es por ello que cada molécula de agua va a estar en la capacidad de formar 4 enlaces, o sea, lo vamos a ver ahorita más adelante, ¿sale? Que forma sus 4 enlaces como lo tenemos aquí, cada molécula, mientras que en líquido llega a formar 3.4. ¿Por qué razón? Porque aquí en el estado sólido quedan fijas, mientras que en el líquido quedamos que están moviendo, ¿ok? Y una característica bien interesante es cuando hablamos sobre la densidad. Y el hielo es menos denso. ¿Por qué razón? Ahorita lo vamos a ver. Normalmente a temperatura ambiente, y se dice temperatura ambiente a 20 grados Celsius. La densidad del agua es aproximadamente igual a 0.99 gramos por centímetro cúbico. Pero chéquense ustedes la diferencia de 20 grados Celsius, cuando baja la temperatura de esa agua hasta 4 grados Celsius, entonces esa densidad llega a 1 gramo por centímetro cúbico. Y si bajamos todavía la temperatura, que es a 0 grados o menos de 0 grados, entonces ahora su densidad es de 0.92 gramos por centímetro cúbico. Lo que es importante de resaltar en esto, que realmente vemos que de 0.99 a 0.92, como que no hay un gran cambio en la densidad, pero sí es un cambio muy importante, muy significativo. Y veamos nosotros que de 4 grados Celsius a 0 grados Celsius decimos, no es mucho, pero no nada más es 0 grados Celsius, sino incluso menos, que va a estar a esta densidad. Y por eso es que ustedes van a ver cuando, sí o no, díganme por favor, tienen ustedes un vaso y le ponen, pues se sirven agua, nada de refrescos porque no son buenos, agua, y le colocan unos hielos. No lo llenan de hielo, sino le colocan unos hielos. ¿En dónde se colocan los hielos? En el fondo del vaso. Pues si no, flotan. Arriba, flotan. Flotan. Ah, Se sí, quedan pues, flotando. a ver, ¿quién dijo que en el fondo del vaso? Yo, perdón. ¿Quién yo? Yo, Yael. Ya me di cuenta que lo que pasa es que tú lo hiciste al revés. Agarraste el vaso, lo llenaste de hielos y le vaciaste agua. Es Sí, cuando era para que me entonces, durara más. ¿cómo? Era para que me durara más. Sí, no, es que eso es correcto. Eso es correcto. Por eso dije a ustedes hace ratito unos hielos, ¿no? Porque ¿qué pasa? Sí existe eso de que le pones muchos hielos al vaso y luego le vacías el líquido. Y entonces sí, los hielos van a estar abajo, otros van a estar arriba, dependiendo de cómo están colocados. Pero conforme se va deshaciendo el hielo,
entonces empiezan a flotar, ¿sale? Y es por esto, ¿ok? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, 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 doctor. Doctor, ¿alguna pregunta? O sea, yo tengo una pregunta. ¿Quién eres, perdón? ¿Leslie? Sí. Ah, eh, dime. entonces, según yo, la densidad del hielo es menor, por Sí, eso flota. sí. Pero, o sea, si hay mayor cantidad de hielo, o sea, ¿se queda abajo? No, aguas aquí con esto. Qué bueno que me detienes, Leslie. Eh, Algo que es bien importante en el recipiente que acabamos ahorita de hablar, si yo le echo muchos hielos, pues lógico que eso va a estar hasta abajo, ¿sí me explicó? ¿Por qué? Porque va a haber mayor cantidad de hielo que de líquido, ¿sí? Y entonces conforme se vaya deshaciendo el hielo, entonces ya no van a estar hasta abajo, sino van a irse subiendo, o sea, se van a ir hacia la superficie, por eso es que van a flotar. Haz el experimento en casa. Ok, Eh, gracias. el experimento de la siguiente manera, toma un vaso con agua, un vaso, digamos, lo suficientemente grande, y le colocas un cubo de hielo nada más. ¿Se fue para abajo o se quedó arriba? Y lo que hace ratito le dije a Yael, le digo, no, lo que pasa es que tú lo hiciste al revés. Pusiste el vaso, lo llenaste de hielos y luego le echaste agua. Y entonces, haz eso también y lo dejas ahí el vaso y te vas a dar cuenta que conforme se vaya deshaciendo el hielo, entonces va a ir flotando. ¿Por qué? Porque pues, había muchos hielos, había más hielo que líquido. ¿De acuerdo? Dime, Krishna. ¿Sí me escuchas, Krishna? Por ejemplo, bueno, dicen que cuando las bebidas están adulteradas, los hielos sí se quedan abajo, aunque pase un ratito. ¿Eso tiene algo que ver como con moléculas o algo así? Ahí sí, perdón y discúlpame en buen plan. No te lo sé decir porque yo nunca me he metido a revisar bebidas adulteradas. En términos estrictos me llama mucho la atención y fíjate que es una cosa muy interesante de abordar, adulteradas con qué, es lo que se tendría que revisar. Entonces, de hecho, cuando tú, por ejemplo, ves a alguien que tiene una bebida alcohólica, vas a ver también que los hielos van a tener la tendencia a irse hacia arriba, ¿sale? Yo no sé adulterada con qué, no sé si sea una leyenda urbana, pero te prometo que lo voy a investigar, ¿sale? Vale, muchas gracias. Pero me vuelves a preguntar, ¿eh? Si no te lo digo, ¿sale? Bueno, si no se los digo, porque no es nada más con Krishna, es todo el grupo, ¿de acuerdo? Sí, Tipi. Sí, doctor. Perfecto, ¿sale? Probablemente en un momento más me vuelvan a cortar, que no se vale, ¿eh? Porque uno pide tiempo y me dicen, no. Bien, vamos a ver una característica bien interesante. Ya sabemos, estamos todavía dentro de lo que es la composición. Y vamos a ver, al ratito vamos a abordar lo que son los polos o los dipolos nuevamente, porque quiero que quede bien claro y que lo sepamos expresar correctamente, ¿sale? Vamos a encontrar que esta molécula de agua tiene una distribución desigual de sus cargas. Tiene cargas eléctricas, ¿por qué? Porque tiene oxígeno, tiene hidrógeno, y cada una de ellas tiene diferente electronegatividad. Por ejemplo, el oxígeno es de 3.5 y el hidrógeno es de 2.1. Y entonces tiene la capacidad, esta molécula de agua, vemos aquí el hidrógeno, el oxígeno y este hidrógeno. Esta es la molécula de agua, pero tiene la capacidad de formar como que un tetraedro. ¿Cómo se va a formar ese tetraedro? Es que este oxígeno va a tener la capacidad de establecer un enlace hacia acá con otro hidrógeno y otro aquí con otro hidrógeno. Pero estos enlaces no son fijos, son muy temporales, son instantáneos, se están moviendo.
¿sale? Entonces, ¿y por qué se están moviendo? Porque aquí van a haber electrones no apareados en estos, mientras que los de acá sí. Y ahorita vamos a ver nosotros cómo es ese apareamiento, porque el enlace que establece este oxígeno con el hidrógeno es un enlace covalente, ¿ok? ¿Vamos bien? Sí, doctor. Sí, Ok. Sí, Sí, doctor. Y se acuerdan que vimos en clase lo que son las fuerzas de Van der Waals, ¿ok? Vamos a aprovechar esta imagen. Aquí en este sitio tenemos al oxígeno. Ahorita abordamos lo que está alrededor. Aquí tenemos el oxígeno y hacia acá hay un hidrógeno y hacia acá hay el otro hidrógeno. Ahorita observemos nada más este oxígeno. Como ya lo sabemos, este oxígeno tiene una carga eléctrica que para este caso es negativa, ¿de acuerdo? ¿Y se acuerdan cuando estuvimos platicando de los imanes? De cómo se atraían o cómo se rechazaban. Sí, doctor. Sí, doctor. Que todos lo jugamos cuando éramos chicos. Y entonces, dependiendo de la fuerza que tiene cada imán o esos imanes, va a ser la distancia que van a tener para poderse atraer, ¿ok? Y entonces, en este caso, esta molécula, este oxígeno, no molécula, este oxígeno, ¿qué pasa? Va a tener una fuerza de atracción, o sea, una fuerza que va en este sentido, esto es así, ¿sale? Ojo, si nosotros tuviéramos el oxígeno solito, esto se iría hacia un círculo, ¿de acuerdo? Si estuviera solito, ¿ok? Y entonces, como tenemos aquí un hidrógeno hacia acá, el hidrógeno teniendo también una carga, tiene también esa característica de que va a tener esta capacidad, este halo, ¿ok? Y entonces, si tuviéramos este hidrógeno solito, este sería también un círculo, ¿de acuerdo? Y como tenemos acá otro hidrógeno, también se haría otro círculo. Entonces aquí se traslapan, por eso se pone esta imagen que me gusta mucho. Y estos son, como vamos nosotros a ver, lo de hace rato que les decía, de la fuerza de atracción de los imanes, que a esto le llamamos fuerzas de Van der Waals. O sea que el oxígeno va a tener la capacidad de tener una fuerza hasta este límite, hasta esta orilla, que es lo que se denomina como el límite de las fuerzas de Van der Waals. Igual ocurre para acá, ¿sale? Y entonces, a partir del oxígeno hasta este límite de las fuerzas de Van der Waals, se le denomina radio de Van der Waals. En este caso sería del oxígeno, que es de 0.14 nanómetros. También el hidrógeno va a tener su radio de Van der Waals, que en este caso va a ser el hidrógeno de 0.12 nanómetros. Si ustedes se dan cuenta, 0.12 y 0.14 nanómetros, como que no hay mucha diferencia, ¿sale? Y otra cosa que es muy importante es que va a existir una distancia entre el oxígeno y el hidrógeno. Es lo que les decía a ustedes, que esto va a ser a través de la fuerza que ejerce la unión covalente establecida entre el oxígeno y el hidrógeno. Y esto es de 0.0965 nanómetros. De tal manera que podemos decir que nuestra molécula de agua, por un lado va a tener una carga parcial negativa y por el otro lado va a ser carga parcial positiva. Ok, nos volvamos a conectar, ¿sí? Sí, ¿Sí me doctor. Sí, escucharon? doctor. Bien. Sí, doctor. Ya vieron ustedes que me apareció ahí la advertencia. Te voy a cortar. Además, cuando estoy aquí queriendo que no quede dudas. Ahora, ¿se acuerdan ustedes cuando les mostré la diapositiva de que ese era un error publicado en internet? De que 10 a la menos 3 es igual a 10 a la menos 6, nada más que está expresado de manera diferente, pues no es correcto. ¿Sí se acuerdan de esa diapo? Sí. Sí, Sí, doctor. Entonces, por favor, y se los repito, cuiden mucho en qué unidades se miden las cosas, ¿ok? Y por eso tengo este cuadrito aquí. ¿A qué se refiere aquí? Que aquí nos referimos a que es un metro. Cuando ya nos movemos del punto decimal hacia el lado derecho, hablamos de milímetros. Después de los milímetros vienen los micrómetros. Y ojo aquí, antiguamente, cuando no había computadoras y que podíamos cambiar el tipo de letra y todo eso y poner símbolos, etcétera, etcétera,
pues había gente que tenía la costumbre de, en lugar de escribir aquí la mu, le escribía una u. Y pues luego no, como no se entendía, luego la gente se equivoca. Afortunadamente ahora no debemos de podernos equivocar porque tenemos las herramientas a nuestra mano. Entonces, esta es una letra mu, que es una griega, y son micrómetros. Después de los micrómetros sigue nm, que serían nanómetros. Y después de los nanómetros sigue otra que es pm, que serían picómetros. Y vamos a tener aquí una letra que es una letra A con un circulito arriba. ¿Por qué razón? Porque esta letra proviene del nombre de un físico sueco, bueno, del apellido más bien, que es Ångström, ¿sale? Y si ustedes se dan cuenta, la letra A tiene un circulito arriba, y es por eso que se le acuñó esa letra a esta unidad de medida. Y se llama Ångström. Muchos tenemos la costumbre de decir Armstrong, y ese es un error, ¿de acuerdo? Y un Ångström, ¿a cuánto equivale? Es igual a la 10,000 millonésima parte de un metro. Imagínense, esto es extremadamente chiquito, ¿sale? Entonces, por eso sí, nunca nos confundamos, y como se los mencioné yo a ustedes en clase, esto es muy importante porque no es lo mismo darle utilizar una unidad de medida en un paciente, un medicamento, y no verifiquemos. O sea, tenemos que ver si son mililitros, si son miligramos o son microgramos también, ¿sale? Entonces, eso es muy importante para que no vayamos a tener un error, ¿de acuerdo? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, Sí, vamos doctor. bien. Sí, Sí, doctor. Sí, vale. Sí, doctor. Pasamos a la siguiente. Yo hace un momento les hablaba de enlaces covalentes y les hablaba de electrones apareados. Entonces, existen diferentes enlaces covalentes y se van a caracterizar por la cantidad de electrones que están participando. Existe el que es el simple o único. Aquí nada más tenemos un par. El doble es cuando tenemos dos pares y el triple cuando tenemos tres pares. Estas son de dos moléculas que están aquí funcionando. Esta sería nuestra molécula de agua así solita, ¿de acuerdo? Y aquí vemos cuando se establece esa conformación tetraédrica. Esa conformación tetraédrica nos la va a ocurrir cuando están interactuando muchas moléculas de agua. ¿Por qué? Porque se van a establecer lo que les decía yo a ustedes hace ratito, un enlace de hidrógeno, que es este enlace entre este oxígeno de esta molécula de agua con el hidrógeno de otra molécula de agua, ¿sale? Y entonces, nosotros, ¿cómo vamos a encontrar en sus estados del agua? El sólido va a estar así. ¿Se acuerdan ustedes que les dije que va a estar en forma rígida? Mientras que en líquido están interactuando y se están formando estos enlaces de hidrógeno transitoriamente, o sea, muy espontáneamente y muy rápido. Mientras que cuando es gaseoso, vamos a encontrar las moléculas de agua suspendidas en el ambiente. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Bien, podemos pasar a la siguiente. Antes de que pasemos a la siguiente, este enlace de hidrógeno que vemos aquí es 10% covalente, pero el 90% es electrostático. ¿Por qué razón? Por las cargas, ¿sale? Y entonces lo que les decía a ustedes que es un muy transitorio, entonces tiene un tiempo de vida, que es de 1 a 20 picosegundos. Nada más chéquense, un picosegundo es igual a 10 a la menos 12 de segundo. O sea, si nosotros nos regresamos acá, tendríamos que ver aquí dónde es 10 a la menos 12. ¿Alguien me puede decir dónde es 10 a la menos 12? Son después, o sea, los 9 ceros después. ¿9 ceros? Sí, o sea, bueno, ¿cómo decirlo? O sea, ay, híjole. No son 9, son 12, ¿verdad? Ahí está. Ojo, ¿aquí cuántos son? 3. ¿Y 3? 6, ¿no? 6, sí. 9. Y aquí hay 12. Entonces aquí iría la unidad. ¿Cuál sería? El 1. Sería 1. Lo encontramos a ese nivel. Aquí iría 1. Imagínense qué tan chiquititito es. O sea, por eso es que les decía que es muy rápido y es transitorio. ¿De acuerdo? Ok, vamos a pasar a la siguiente. Aquí es lo que tanto quiero que por favor
no nos genere conflicto, ¿sale? Que no nos genere conflicto. Aquí está en texto lo que vimos nosotros en la clase. Y antes de que continúe, yo les prometí que íbamos a ver esta palabra de cohesividad. ¿Qué significa? Normalmente cuando en algunas diapositivas van a encontrar ustedes que hay una palabra y luego hay aquí un texto que está en letras más pequeñas. Aquí en este texto está escrito lo que significa cohesividad. Entonces, cohesividad significa que va a ser la fuerza de atracción que mantiene unidas a las moléculas de un cuerpo. ¿Sí me explico? Eso es lo que las va a mantener unidas. Y entonces, aquí participan, por ejemplo, las fuerzas de Van der Waals, porque esas son las que van a interactuar para unir a las moléculas que estén más próximas. Y entonces se clasifican en las diferentes que ya vimos, que son dipolo, dipolo. Dipolo, dipolo inducido. Y dipolo inducido, dipolo inducido. Y algo que yo les voy a pedir, por favor, y lo resalto nuevamente, es que no digamos que el dipolo está desordenado o que el dipolo tiene las cargas desordenadas, porque entonces estamos diciendo algo que no está bien. Un dipolo, que es lo que tengo acá adelante, un dipolo es este, ¿sale? ¿Qué significa? Que en una parte tengo una carga positiva y en la otra tengo una carga negativa. Este es un dipolo, ¿sale? Y entonces aquí, ¿qué es lo que ocurre? Esta diapositiva es para que revisemos lo que es el dipolo inducido, que son estas son dos moléculas, ¿sale? Y aquí tiene un signo más y un signo menos. En la clase en el pizarrón pintamos varios signos para referirnos que pues hay varias cargas, tanto positivas como negativas, pero que están desordenadas. O sea, la molécula tiene las cargas desordenadas, no la molécula está desordenada. Son cosas diferentes. La molécula tiene cargas desordenadas. Y este sí es el dipolo. ¿Por qué? Porque tiene la carga positiva en un sitio, y la positiva y la negativa en el otro sitio. Entonces, lo que yo les decía a ustedes, en estas moléculas que tienen ambas las cargas desordenadas, una de ellas va a tomar el papel de protagonista o el del más fuerte, como les decía yo a ustedes, el inicial, o va a tomar la delantera, lo que sean, o la iniciativa, y va a reorganizar sus cargas y las va a llevar por un lado la positiva y por el otro lado negativa, y entonces es cuando se convierte en dipolo. Ya que se convirtió en dipolo, va a obligar, dime Jimena. Perdón, doctor, tenía una duda acerca del dipolo, el que está desordenado, bueno, la molécula que tiene las cargas desordenadas. ¿Hay algo que lo caracterice para ser el más fuerte de las dos cargas? ¿O? No, vamos para atrás. Por favor, miren, me estoy deteniendo nuevamente porque se acuerdan que les dije en clase que yo no entiendo por qué estos conceptos tan sencillos son como que difíciles, y no lo son. Para empezar, estamos hablando de molécula, y acabo de decir que el dipolo es este que está aquí, que es una molécula